Hola, bueno, en estos días he publicado unos videos, digamos, relacionados con el tema, con un tema que yo llamé la mentira keynesiana de la política económica intervencionista estatista, que lo hice para demostrar, digamos, la mentira o lo que le venden los políticos públicos, sobre todo mesiánicos, que se venden como los salvadores de los territorios, de las sociedades, de los países, diciendo que ellos, por su experiencia en el manejo público, el gobierno de lo público y todo este poco de, digamos, de teorías y de basura pública y de paja pública que ellos hablan con el fin de poder mostrarse como los salvadores que tienen las sociedades y poder, digamos, captar de la población los recursos, lo que llaman ellos los impuestos si se ven, etcétera. Ellos pues buscan la manera de captar de la población los impuestos, y si no lo pueden captar de la población por impuestos, pues sencillamente hacen una estrategia que la utilizan basado en una teoría que se llama la teoría general de la ocupación, el dinero y el interés, del señor John Maynard Keynes, publicada en 1936, que se inventó una función, digamos, llamada factor multiplicador en función del gasto público, que igualó a la tasa, digamos, a la inversión de las empresas privadas, y eso automáticamente, de manera milagrosa, digamos, hacía generar un crecimiento en la economía, y por supuesto, al crecer la economía, crecían los factores de producción, los factores de mano de obra, y eso disminuía la tasa de desempleo. Claramente ellos, amparados en esto, y en los asesores económicos que seguramente son, digamos, de esas escuelas, sobre todo asociada al socialismo, porque este tipo Keynes era un tipo muy apegado a lo que eran las escuelas socialistas y totalitarias. Eso está en su libro, digamos, claramente explicado. Entonces, digamos que lo que busco es que ustedes, cada vez que vean, digamos, a un político hablando de esta manera, ustedes le muestren este video, le digan: venga, aquí está un profesor, un académico, un empresario que te demostró matemáticamente, digamos, con teoría, con matemáticas, con ecuaciones, digamos, las diferentes escuelas, cómo destruyeron esa teoría de Keynes y demostraron que eso es imposible, que aumentando el gasto público, con déficit fiscal, deuda pública, emisión monetaria, se generará crecimiento. La única manera de generar crecimiento económico en las economías es mediante el aumento del capital productivo, aumento de la cantidad de trabajo, aumento de la mejora de los factores tecnológicos, de la mejora tecnológica e innovación, para poder aumentar rendimientos, la teoría de los rendimientos crecientes o rendimientos, digamos, endógenos, y no en función del gasto público, porque el gasto público de alguna manera tienes que pagarlo vía impuestos. Entonces, y aparte de eso por un lado, aparte de eso, vía, digamos, emisión monetaria. La emisión monetaria, cuando la cantidad de dinero de bienes y servicios no ha aumentado, aumenta el precio, aumentan los, digamos, pierde valor adquisitivo, aumenta el índice de precio del consumidor, aumenta el IPC. Entonces, cada vez que veas a un político hablando de esta manera, le muestras este video y le dices: deje de hablar paja, deje de hablar basura, que eso es falso lo que usted dice, y aquí lo que necesitamos es libre mercado, libre competencia, para que las empresas puedan comercializar, puedan contratar, puedan generar empleo y puedan generar realmente desarrollo para los territorios y para la sociedad. Bueno, para iniciar, digamos, esta explicación, vamos a iniciar nuevamente con el flujo circular de la economía que tiene el mercado de bienes y servicios. Va a ser igual, en este caso, lo que producen las empresas y las personas de bienes y servicios, lo producen, y esto genera ingresos para las empresas, y las empresas, a través de estos ingresos, pagan los factores de producción al mercado de factores de producción de capital y trabajo, capital productivo y mano de obra, y esto genera, digamos, lo que es el ingreso y los ingresos para los hogares. Esos ingresos para los hogares, digamos, son consumidos mediante consumo de bienes y servicios, el pago de impuestos al Estado, y en función de lo que ellos consideren importante para ellos, en función de la tasa de interés real del mercado financiero, lo que les ofrezcan, ellos les parece interesante multiplicar o no su dinero y ahorran. Entonces, eso lo deciden ellos. ¿Qué ahorran? Que prácticamente, digamos, lo más fijo son los impuestos. Que ahorran y que consumen después de pagar impuestos. Entonces, en función de eso, después el Estado gasta en bienes y servicios mínimos que necesita la sociedad. Estos impuestos deben ser iguales a los gastos. En caso dado de que los gastos sean mayores que los impuestos, estos entonces van al mercado financiero, se genera déficit fiscal, van al mercado financiero, obtienen deuda pública, y esa deuda pública es lo que se llama como emisión monetaria, porque lo que ellos le prestan digamos, a los bancos se lo piden al Banco de la República, y esa es la manera como el Banco de la República acá
digamos, disminuye su coeficiente de caja, aumenta la emisión monetaria y le entregan más dinero en circulación, a las economías. Entonces, el mercado financiero, con esa plata ahorrada de los ahorradores, entonces tiene, digamos, tasas interesantes de referencia también, R, tasa real, y quienes invierten en I son las empresas que compran capital productivo, activos productivos, y que es lo único que permite hacer crecer realmente las economías. Es lo único que realmente permite crecer las economías, porque lo que vamos a ver ahorita más adelante, precisamente, que se inventó este señor John Maynard Keynes a través de su teoría keynesiana, o la teoría general de la ocupación, el dinero y el interés, es totalmente lo contrario. Entonces, por eso es que esta explicación se llama el milagro de la teoría keynesiana para los políticos públicos. ¿Qué pasó entonces? Este señor John Maynard Keynes se inventó una teoría en donde dice, venga, el ahorro ya no depende del incentivo que tiene el mercado financiero, las tasas de interés que me generen mayor rendimiento sobre lo que yo ahorre e invierta, ahorre e invierta, sino que ya no va a existir esa tasa de interés, y lo que va a haber ahora se llama una propensión marginal al ahorro. Esa propensión marginal al ahorro va a ser 1 menos la propensión marginal al consumo. ¿Qué significa la propensión marginal al consumo? Que por cada peso adicional que me ingrese en renta o en ingresos adicionales, yo me voy a consumir cierta cantidad de ese ingreso adicional, y el resto lo voy a invertir. Entonces, de cierta cantidad de ingresos yo me voy a consumir. Ese se llama la propensión marginal al consumo. Y la propensión marginal al ahorro es 1 menos, es decir, la diferencia de lo que consuma. Aquí se pierde automáticamente de que el ahorro se encuentra en función de las tasas de interés del mercado, y en ninguna parte hay inversión. Entonces, se cambia esta ecuación de que el ahorro es Y menos T menos C, el consumo es igual a Y menos T menos A, y ahora el consumo, la función va a ser el consumo autónomo, que es lo que me consumo mínimo cuando no tengo ingresos, más la propensión marginal al consumo de lo que me queda disponible, es decir, de los ingresos menos los impuestos. Entonces, de los ingresos menos los impuestos, yo me voy a consumir cierta cantidad de dinero. Entonces, esa función es lo que se llama la función de consumo keynesiana, y se inventó entonces en función de la propensión marginal al consumo, de acuerdo a la explicación que hice en un video anterior, el factor multiplicador de K, que va a ser 1 sobre 1 menos la propensión marginal al consumo. Es decir, que por es decir, en la medida en que aumente el consumo, por ejemplo, no es lo mismo 0.7, 0.8, 0.9, eso me da 4, 5, 9, 10, etcétera, veces va a aumentar entonces, digamos, ese factor multiplicador, algo que vamos a ver ahora que se inventó el señor Keynes. El señor Keynes dijo, venga, en caso de crisis, señores Estados Unidos, en casos de crisis como la que ustedes vivieron en el crack 29 y la Gran Depresión entre 1929 y 1939, por allá en 1933 el tipo le manda la carta y le dice, en tiempos de crisis usted lo que debe hacer es aumentar los gastos de inversión, así sea que toque irse al mercado financiero más que lo que ingresa, pedir mucho crédito, invertir para de esta manera aumentar el mercado de bienes y servicios, de esta manera aumentar ese mercado de bienes y servicios, y eso por supuesto aumenta el Producto Interno Bruto, digamos, aumenta las cantidades que por su precio aumenta, y esto está en función, digamos, como esto está en función del capital productivo y del trabajo, eso automáticamente disminuye la tasa de desempleo. Ustedes lo que tienen que hacer, señores de Estados Unidos, es, digamos, eso. Entonces, cuando uno mira esta teoría y compara eso con la teoría de crecimiento económico clásica de Solow, digamos, la 1 y la 2, se encuentra con que esta función está en función del equilibrio, digamos, del dinero en la economía, en donde Y menos T menos C va a ser igual al ahorro privado que va al mercado financiero en función de una tasa de interés, más T menos G, que en este caso, digamos, es el ahorro público. Entonces el ahorro privado más el ahorro público me da el ahorro nacional. Y el ahorro nacional es igual a la tasa, a la inversión privada de las empresas y de las personas en función de una tasa de interés real.
la tasa de interés real es igual a la tasa nominal menos el IPC, el índice de precio al consumidor. La tasa nominal es igual al IBR, la tasa de referencia del Banco de la República más un porcentaje que es lo que ellos se ganan. Entonces la tasa de referencia real del mercado de equilibrio va a ser igual a la tasa de referencia del Banco de la República más el porcentaje que se ganan los bancos menos la inflación. Entonces el modelo de crecimiento económico lo que nos decía era que en la medida en que aumenta el ahorro, aumenta la inversión, disminuye la tasa de interés, o viceversa, en la medida en que aumenta la tasa de interés, disminuye la inversión y en función del ahorro, la tasa de interés, digamos arriba, aumenta el ahorro, la tasa de interés de arriba disminuye la inversión, y la tasa de interés para la inversión, si digamos es negativa, si crece la tasa, disminuye la inversión, si baja la tasa, aumenta la inversión. Entonces, cambia completamente este modelo, elimina lo que es la tasa de interés y crea su factor multiplicador, y el tipo se inventa de manera mágica una fórmula que dice que iguala que los gastos del público, que estos gastos públicos a partir de ahora van a ser los gastos de la inversión privada, en función o multiplicando el multiplicador. Es decir, que por cada peso que meto en un puente, una vía, un colegio, un hospital, se multiplica cada vez ese delta de inversión, y eso automáticamente multiplica el crecimiento de la economía, y por supuesto, si multiplica el crecimiento de la economía, multiplica los factores de capital, multiplica el factor de trabajo, disminuye la tasa de desempleo. Milagrosamente, de la nada, se inventó que los gastos eran iguales a la inversión y el factor multiplicador en función de una propensión marginal al consumo, y automáticamente y milagrosamente la economía crece y de manera no. Entonces, el tipo también, digamos, además hace una cosa muy loca, y dice, venga, la inflación no es un tema, la inflación o el índice de crecimiento del IPC ya no es un tema, digamos, del mercado o de la emisión monetaria, porque para él poder sustentar esta teoría, pues hay emisión monetaria, y dice, no, la emisión monetaria no genera inflación, sino que esto es un problema de los costos de producción, que es la teoría del valor de Marx, de los costos de producción. Y entonces cualquier problema, es decir, al trabajar la tasa de desempleo, cualquier problema de inflación que exista es problema de los empresarios y de los trabajadores. Es decir, él no tiene culpa de nada, este modelo es perfecto, este modelo es espectacular, y lo que esto genera es mayor emisión monetaria, en la medida, entonces esto es, digamos que la ecuación del PIB es lo mismo que la cantidad de bienes y servicios multiplicado por los precios. En política monetaria, para que esto sea igual, entonces debe haber cierta cantidad de dinero a una velocidad de circulación. Entonces, esto es lo que se conoce como la teoría monetaria cuantitativa, que fue estudiada por Milton Friedman después de la teoría general de la ocupación de Keynes. El tipo se dio cuenta y dijo, venga, esto se mantiene constante, la velocidad se mantiene constante, y en la medida en que yo aumento la cantidad de dinero en el mercado, pues para mantener el equilibrio de la ecuación, aumentan los precios, y si aumentan los precios con el tiempo, aumenta el índice de precios al consumidor, aumenta la inflación, y se puede convertir en una hiperinflación. Entonces, esa es la manera como el señor Milton Friedman, premio Nobel de Economía, digamos uno de los padres de la escuela monetaria, destruye toda esta teoría falsa, digamos, de los keynesianos, de los políticos públicos, habladores de paja y basura pública, en donde dicen que la emisión monetaria mediante déficit fiscal, deuda pública, en donde los gastos son mayores que te multiplica los panes de manera milagrosa del crecimiento de la economía, y esto genera, digamos, a todo lo contrario, esto con el tiempo lo que hace es que estos gastos, para poder ser igualados, debe aumentar los impuestos. Eso disminuye, digamos, la cantidad de dinero disponible que tienen los hogares para consumir y para ahorrar, entonces, y para invertir y para multiplicar su dinero. Entonces, entre más consumen, mucho mejor, y esto es una falsedad de parte de los políticos públicos. Con esta explicación damos por cerrado este ciclo, digamos, esta secuencia de videos que buscaban explicar este tema, digamos, de esta política o esta mentira de los políticos públicos, que hablan de que el aumento del gasto público con déficit fiscal, emisión monetaria, deuda pública, disminuye la tasa de desempleo y aumenta el crecimiento de la economía. Entonces queda por cerrado este tema, y espero aprovechen al máximo esta clase y le muestren este video a todos los políticos y le digan, mira, aquí está un man
empresario, académico, docente, que cada vez que tú hablas esta basura, el man te explica esto y te dice, mira, estás hablando paja, estás hablando basura y claramente estás engañando a la gente con tu teoría barata